nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que estamos hablando en estos días del Espíritu Santo, una doctrina bastante mal entendida hoy en día por la iglesia en general. Hay mucha especulación acerca de cómo actúa el Espíritu Santo y muchos ministerios hoy en día están basando toda su enseñanza en quién es el Espíritu y realmente no dando énfasis a la obra de Jesucristo, sino dando énfasis al Espíritu Santo, lo que es realmente una posición no bíblica, porque el Espíritu Santo siempre, en la Biblia, siempre enfocó a Jesucristo. Siempre el Espíritu Santo quiso recordar, aún Jesús dijo esto, el Espíritu va a recordarles que las cosas que yo los he dicho. Entonces eso siempre, el orden siempre fue así. El Espíritu Santo enfoca la persona en Jesucristo. Jesucristo siempre, el énfasis de Jesucristo siempre fue en su sumisión al Padre. Y el Padre siempre dijo, hay que creer en Jesucristo y tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Siempre los tres miembros de la deidad, las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ninguno de ellos tienen celos hacia ningún otro en la deidad. No funcionan perfectamente como realmente un Dios, pero en tres personas y con ningún problema de celo hacia la otra persona, sino otra vez el Espíritu siempre enfocándose en Jesucristo, sometiéndose al Padre y a la voluntad del Padre, y el Padre apuntándonos a nosotros a la obra de Jesucristo para ser salvo y después el estar lleno del Espíritu Santo para andar en la vida cristiana. No hay ninguna duda de que el estar lleno del Espíritu Santo es absolutamente imprescindible si un creyente va a tener una vida exitosa hoy en día. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo, y vamos a estar hablando de ser lleno del Espíritu Santo, pero no en esta clase, no hoy. Esta es todavía por venir en algunas clases más. Sí, pero ahora vamos a por esta noche hablar de la habitación del Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu mora en nosotros. Por favor, estén orando. La llamada que recibí justo cuando iba a entrar acá en la clase, perdón por entrar unos minutos tarde, pero fue Elena de Paraguay que simplemente quiso ser animada. Y no es que estaba deprimido o algo así, sino, faltando el cuerpo, y ora por ella, ora por su protección, ora por el negocio que ella está intentando hacer con vender guantes allá, que puede todavía obtener un buen precio acá en la Argentina. Y bien, ora que ella pueda venir acá durante la primera semana de abril. Sí. Ok, primero, ¿quién
está habitada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son las personas habitadas por el Espíritu Santo? Creyentes. ¿Cuáles creyentes? Los que aceptan a Jesús. Son salvos. Los que son salvos. Pero de ellos que son salvos, ¿cuáles son? Muy bien. Todos son la habitación del Espíritu Santo. Todos los que son salvos, todos los que después de haber recibido a Jesucristo, reciben el Espíritu Santo y ya son la morada del Espíritu. Romanos 8, los dos versos claves para esta doctrina de la habitación del Espíritu Santo están en Romanos 8 y verso 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, una persona quien no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Una persona que es salva, que recibió a Jesucristo, tiene el Espíritu Santo. También en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora una pregunta, acá en 1 Corintios, la iglesia de Corinto fue conocida como la iglesia más, ¿qué? Más carnal. Es, bueno, si uno, solamente lo que uno tiene que hacer es leer esa carta de 1 Corintios, y Pablo trata con este problema, con el otro problema, en 1 Corintios 5 y 6, vamos a leer algunos versos allá, pero entonces él dice en verso 16 de capítulo 3, aún a todos ellos no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y él no dice en algunos de ustedes, él dice en todos ustedes, en los que han puesto fe en Jesucristo. El Espíritu Santo mora dentro. Y para expresar esto, Pablo usa en estos versos que ahora hemos leído en Romanos 8, 9 y 1 Corintios 3, 16, algo más que la preposición en. No solamente dice el Espíritu Santo está en o dentro de ustedes, sino él usa la palabra griega oikeo, que se deletrea O-I-K-E-W, O-I-K-E-W, y esa palabra significa habitar o morar. Cuando dice acá en 1 Corintios 3:16, el Espíritu de Dios mora en ustedes. La palabra acá, tras la palabra nuestra en castellano, mora, no es un accidente que ellos eligieron usar mora, porque no dice el Espíritu Santo está en ustedes. También hay la preposición acá en este verso que dice que está en nosotros, pero mora en. Entonces, y morar tiene más, es mucho más poderosa esa palabra que simplemente decir que el Espíritu Santo está en uno, porque mora también tiene el significado de permanencia. Mora dentro de una persona. El Espíritu Santo es
hace de la persona su habitación. Es exactamente lo que significa que nosotros sois templo de Dios. Y también ese verso es uno de los versos primarios que nosotros entendemos como una prueba absoluta de que un creyente no puede ser poseído por un demonio. Porque si un creyente puede ser poseído por un demonio, significa que ambos, el espíritu inmundo y Dios, están habitando dentro de la persona. Lo que es una cosa muy extraña, aún pensar que Dios, el Espíritu Santo, y la verdad es que tiene la idea de ser, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, y también hay espíritus inmundos que moran dentro de nosotros, que no es así, pero si una persona es creyente y tiene el Espíritu Santo adentro y tiene también un demonio adentro, significa que en la casa, en la habitación donde mora Dios, mora también el demonio, y Dios no tiene ninguna comunión con esas criaturas, y no en ninguna forma es bíblica, o es bíblica la enseñanza de que el creyente puede ser poseído, puede ser oprimido, puede ser influido un creyente por un demonio o por un grupo de demonios, pero poseído no si es creyente. No hay ningún ejemplo en los evangelios cuando Jesús echó fuera demonios, no hay ningún ejemplo de que esas personas eran ya creyentes, sino incrédulos hasta este punto. Ok, Juan 7. En cuanto de nuevo a la habitación del Espíritu Santo, Juan 7:37 dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tengo acá, y esto, en verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Algunos de los que iban a creer en él? ¿Algunos? ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu Santo? Todos los que iban a creer en él recibirían el Espíritu Santo. Y es un don, algo que ellos recibieron. Cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu, los dones que el Espíritu Santo da, vamos a estudiar este tema más profundamente, que un don es algo que quien elige en Navidad. ¿Reciben algunos de ustedes regalos de Navidad? ¿Alguien les ama lo suficiente como para darlos? No, bueno, está bien. No, alguien tiene que amarlos, por lo menos la madre o alguien tiene que amarlos lo suficientemente como para darles algún regalo, ¿no? ¿Quién decide el regalo? ¿La persona que recibe o la persona que da? Generalmente, ¿cómo? ¿Quién recibe? ¿Quién decide? ¿Quién decide qué va a ser el regalo?
El que da, generalmente el que da, debe ser el que da. Y la verdad es que, aunque en algunos casos alguien pide algo, pero si alguien para mí pide algo, bueno, yo necesito esto, márquelo, eso es una cosa que yo no voy a dar a esa persona, porque yo quiero darle algo que me imaginé yo, que quisiera, no algo que esa persona dice, bueno, psst, yo quiero esto. No, pero finalmente, aun si el dador da la cosa que la persona pidió, últimamente, aún así, el que da decide qué va a ser el don, el regalo, ¿no? Sí. ¿Por qué cuando hago preguntas? ¿Ahí en Granburg estaban haciendo esto? Me imagino que todos allá estaban, sí, absolutamente, pero no los puedo ver. Voy a enfocarme en ustedes ahora, porque la verdad es que las personas acá son casi... ¿Dijo algo a nosotros? Ok, quiero interacción un poquito, por lo menos de interacción entre nosotros. El Espíritu es un don. Él mismo es un don que Dios da a nosotros. Entonces, es Dios quien decide. Y entonces es algo que no está asociado con ningún mérito en nuestra parte. Y puesto que entonces si es un don, si el Espíritu Santo es dado a nosotros, no merecido por nosotros, no ganado por nosotros, sino dado a nosotros, entonces ningún mérito, entonces es absolutamente no bíblico decir que algunos creyentes tienen la habitación del Espíritu y otros no. Porque si es algunos, entonces hay algún mérito en ellos. Obviamente, ¿no? Si decimos, bueno, algunos de los creyentes sí y otros creyentes no, entonces los que tienen algún mérito. Los que enseñan que, por ejemplo, que una de las cosas que hemos oído antes, aún aquí, esa iglesia no tiene el Espíritu porque no hablan en lenguas en sus cultos. La enseñanza es buena, la gente es muy amable, pero no tienen el Espíritu. Y la verdad es que yo no entiendo, si una persona realmente cree que nosotros no tenemos el Espíritu, no entiendo el por qué venir. Porque el Espíritu, si no tenemos el Espíritu, según la Biblia, ni somos salvos. Entonces, ¿qué tenemos para compartir a algún creyente? Bueno, Hechos 11, comenzando con verso 16, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ok, ¿cuál es ese don que está hablando acá? Obviamente. Ok, el bautismo, pero el bautismo con el Espíritu. Y vamos a ver en otra clase, no esta noche, pero vamos a estar hablando del bautismo y lo que significa, y no tiene nada que ver con hacer cosas raras, hacer ruidos extraños o caer en el piso y reír por 45 minutos, y es lo que dicen algunos,
o ladrar como un perro por media hora y decir, bueno, eso es prueba de que nuestra iglesia está siendo guiada por... fue interesante cuando en mi juventud, digamos, cristiano, o tal vez niñez cristiano, cuando yo fui por un rato unos meses a una iglesia donde hablaron en inglés, aunque la verdad es que en la iglesia donde fui no lo hicieron muy desordenadamente, pero más o menos ordenadamente. Pero cuando fui, yo vi que, bueno, gente estaban hablando en lenguas, alguien se paró durante una parte del culto y dijo, yo, el Señor, estoy aquí presente, lavan sus ropas, porque he aquí que vengo pronto, y yo, wow, esa es una iglesia. Nosotros realmente estamos en la presencia de Dios. Pero después de unos 5, 6, 7 semanas, y escuché, bueno, siempre eran las 3 mismas mujeres que se levantaron y lo hicieron cada semana, y después también y la interpretación siempre fue la misma. Y bueno, yo, el Señor, vengo pronto, lava tus ropas, prepárate. Y yo digo, bueno, el Señor, Dios parece que suena como uno de esos, una grabación, un disco roto que, ¿cómo es? Disco rayado. ¿Disco rayado? Disco. Ajá, sí, exacto. Que repetía la misma cosa. Y también, pero igual por un rato yo me quedé impresionado con esto, bueno, la presencia de Dios está aquí, pero interesante cuando unos amigos míos vinieron conmigo, cuando pasó esto, me sentí un poquito avergonzado. ¿Qué van a pensar ellos? Y la verdad es que, no sé, si yo realmente, si Dios hubiera estado testificando de que esto realmente era Él, yo no hubiera tenido ese pensamiento de que, Bueno, ¿dónde estamos? Hechos 11, allá leímos, Hechos 11, 16 y 17, Romanos 5, 5. Pero el punto acá es que es un don, ¿verdad o no? Es un don. Y otra vez, ¿quién decide qué va a ser el don? El que da. ¿Mérito en el que recibe? No. Si es mérito, no es un don, ¿verdad? Si hay mérito, es algo que tú has ganado. Ok, ¿dónde estoy? Romanos 5:5. Ustedes saben mejor que yo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, regalado, no ganado. Okay. También 1 Corintios 2:12 y 2 Corintios 5:5 dicen la misma cosa. No voy a leer esos versos ahora, pero enseña claramente que el Espíritu Santo es un don dado a nosotros, y entonces sin mérito, entonces todos los creyentes tienen. También en Romanos 8:9, que ya hemos leído, si el Espíritu Santo no está presente, esa persona, según Romanos 8:9, no es salva. También lo dice en Judas, verso 20, creo, no, 19, Judas 19, una persona quien no tiene el Espíritu Santo no es salva. Ok.
Y como ya habíamos dicho en 1 Corintios, obviamente una carta escrita a una iglesia con gente carnal, gente que en vez de arreglar las discusiones que tenían entre creyentes o tal vez tener una persona sabia como para ser árbitro dentro de dos personas, fueron a los tribunales y realmente el mundo allá, los no salvos dijeron, sí, yo quiero ir a la iglesia de ellos, cuando como en algunas iglesias yo escuché de una iglesia en los Estados Unidos que se dividió porque no podían decidir en qué lado de la capilla quisieron poner el piano. Se dividió. Bueno, no sé si finalmente se dividió o no, pero iba a dividir y ellos contrataron a un hombre, un árbitro cristiano de afuera para venir. Lo pagaron unos $7,000 para después decidir y escuchar las dos partes y todo esto, y finalmente, y no sé dónde ellos pusieron el piano, y no sé si finalmente se dividió la iglesia, pero interesante. Pero ahí está esta iglesia que tiene divisiones dentro de sí. También tenía la persona, el hombre que estaba viviendo en fornicación, y en capítulo 5, verso 5, Pablo dice, él tal, hablando de ese hombre. Bueno, en verso 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, ese hombre que estaba viviendo en fornicación, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está diciendo acá que ese hombre era creyente, no salvo, no una persona no salva, sino un creyente viviendo ahí, porque la verdad es que solamente la iglesia disciplina y Dios disciplina los salvos, no los no salvos. Si uno tiene nombre de ser salvo, y ese hombre, según él, era salvo, pero Dios quiso, y la verdad es que en 2 Corintios, Pablo dijo a ellos, porque después ellos sí obedecieron lo que él dijo acá y lo apartaron de la iglesia después y no tenían comunión con él. Y la verdad es que muchas iglesias hoy en día piensan que, bueno, para cualquier asunto vamos a echar a la persona fuera de la iglesia. De lo que yo nunca he conocido un caso, aquí en Argentina por lo menos no ha habido, ni aún en Baltimore conozco de un caso cuando una persona fue pedido salir de la iglesia. Tal vez no tener comunión con él o con ella, tal sea el caso. Por ejemplo, si una persona está viviendo en adulterio, está viviendo abiertamente en adulterio o en fornicación y no se quiere arrepentir, debe ser, la verdad es que debe ser después de, si ha sido hablado en privado y no se quiere arrepentir, debe ser nombrado y decir, bueno, comunión con esa persona es peligrosa. Y la verdad es que lo que necesita esa persona es falta de comunión como para ser convencido para arrepentirse. Porque si todos cada semana, sí, está bien, y eso es lo que los corintios estaban haciendo, ¿no? Bueno, nosotros somos la iglesia de gracia.
Entonces nosotros, sí, en esta iglesia puedes vivir como quieras y nunca vas a sentir mal. Bueno, Pablo corrigió esto y entonces en esta iglesia hubo graves problemas y ese hombre era obviamente viviendo completamente en pecado. Pero Pablo dice en capítulo 6, y verso 19, yes. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Otra vez, el cual está en todos vosotros, todos ustedes, no menos ese hombre, no menos los que están teniendo discusiones entre sí, sino en todos ustedes el Espíritu Santo mora. Entonces, aún siendo el hecho de que personas estaban en pecado y en pecado grave, no significa que no tienen el Espíritu Santo morando. Si uno tiene el Espíritu Santo, y no, otra vez, si una persona no es, como pastor enseñó hoy, creo que en la radio, si una persona puede vivir un largo tiempo en pecado y sin ser disciplinado, sin ser castigado por Dios, bueno, Dios dice que Él va a disciplinar a todos los que Él ama, a todos los suyos Él va a disciplinar. Si uno no es disciplinado, es bastardo y no es hijo. Pero si el hecho de que una persona peca en ninguna forma significa que el Espíritu Santo ya no habita en él o en ella. Ok. En Juan 14, 16, uno de los versos que leímos anteriormente en la clase de anoche, cuando Jesús estaba hablando del otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? ¿Quién era el primer consolador? Jesucristo mismo. Y después Él dice, voy a enviar el otro consolador. ¿Otro de qué tipo? Otro Alon, del mismo tipo, otro consolador del mismo tipo, significando ¿qué? ¿Qué significa Alon allá entonces? Que es Dios. Que el Espíritu Santo es Dios, porque es de la misma sustancia, de la misma esencia que Jesucristo. Pero dice ese verso en Juan 14 y 16, para que esté con vosotros para siempre. Entonces la permanencia de la habitación es para siempre. Y para siempre significa para siempre. No es nada difícil acá. Significa que Dios no va a decir después, bueno, para siempre, excepto en el caso de alguien quien, bueno, comete cierta clase de pecado. Y otra vez, cuando que sea por perder el Espíritu Santo, que sea por perder la salvación, que realmente es igual. No se puede separar la doctrina de la permanencia de la morada del Espíritu Santo y la doctrina de la seguridad eterna. Son iguales, porque si perdemos Romanos 8:9, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿somos salvos? No. Entonces, si uno pierde el Espíritu Santo, también pierde salvación.
lo cual es imposible. Y en cualquiera de esos casos, y la verdad es que hay algunos que sí enseñan que uno puede perder el espíritu, pero no la salvación. Pero aún si piensan que puede perder la salvación o el espíritu o los dos, otra vez, ¿dónde está la línea que tienes que cruzar? Porque la Biblia no define dónde está esa línea, porque no existe, obviamente, y no define algo que no existe, pero tiene que ser entonces una persona que dice, bueno, puedes perder la salvación o puedes perder el Espíritu Santo, tiene que ellos mismos tienen que decidir cuáles son los pecados o los actos que uno va a cometer que va a hacer que el Espíritu Santo se vaya. Es como si el Espíritu Santo está dentro. Bueno, me entristeció con esto, pero me quedo. Un ratito más. Está bien, me quedo. Más. No, me quedo. Está bien, me quedo. No puedo mirar. Mira lo que está haciendo. Es muy difícil vivir en esta persona. Me voy. No, me quedo. Final, no, eso. Me voy. Las mentes humanas y las cosas que la mente humana puede imaginar. No es bíblico, obviamente. Siempre. ¿Cómo? Se queda para siempre. Se queda para siempre. Así es, eso es lo que dice la Biblia. Para siempre significa para siempre. Ok, ¿es la obediencia una condición para la habitación del Espíritu Santo? ¿Es la obediencia? Esa es una muy buena pregunta. ¿Es la obediencia una condición? Dice Hechos 5. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Parece que Dios solamente da al Espíritu a los que obedecen. ¿Qué vamos a hacer con este verso? Michelle, filma nomás. Quédate tranquila allá. Sígueme cuando yo voy acá. Y cuando yo voy acá. Quiero ver cómo me miro. Ok. No, está bien. No puse la corbata. Ok. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Es la obediencia una condición? Obediencia al hecho de recibir a Cristo. Exacto. ¿Obediencia a qué? Obediencia a el primer mandamiento. ¿Qué dijo Jesucristo cuando los fariseos le dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Creer. Eso es lo que uno tiene que obedecer para tener el Espíritu Santo. Eso fue fácil, ¿no? Ok. En el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos y también en los Evangelios hay algunos ejemplos que nos señala, señor Ryrie, ejemplos de personas o de eventos cuando el Espíritu Santo habitó temporalmente a una persona. Y es absolutamente la verdad, estamos totalmente de acuerdo. Pero fue antes del día de Pentecostés. Y hay una grande, aunque
Salvación, no se equivoquen acá, salvación fue por gracia, por medio de la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero, siendo la morada de nosotros, la habitación permanente del Espíritu Santo comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia es una nueva entidad que comenzó en el día de Pentecostés. Los santos del Antiguo Testamento ellos mismos van a tener gloria para siempre en el cielo, pero no son la iglesia. Ellos no tenían la habitación permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moró permanentemente dentro de ninguno en el Antiguo Testamento. Algunos tenían grandes unciones, pero la morada del Espíritu Santo es cada creyente en el Nuevo Testamento, en esta dispensación, nosotros. Ok. Después, bueno, ya nos falta tiempo entonces para una porción que algunos usan, y siempre es muy peligroso basar una doctrina en una porción de las Escrituras, pero una porción que algunos malentienden está en Hechos 8 acerca de los samaritanos, y como los samaritanos, algunos samaritanos recibieron el Espíritu después de haber recibido Jesucristo como Salvador, pero vamos a hablar de esto, de la explicación de esto en la clase de mañana, cuando comenzamos esa clase. Pero otra vez, si hay una sola porción de las Escrituras que parece validar tu posición, pero hay 200 porciones de las Escrituras que claramente violan tu posición, hay que preguntar si tu posición está bien o no. Señor, bendice cada estudiante. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.